Explotación infantil. Causas y consecuencias. El trabajo y la explotación infantil son graves violaciones a los derechos de la infancia que responden a múltiples causas y tienen como denominador común la pobreza y las situaciones de vulnerabilidad social. El que las familias no dispongan de recursos suficientes o donde el cabeza de familia sufra una enfermedad o esté ausente, conlleva circunstancias que pueden empujar a los niños y niñas al trabajo infantil. La infancia que vive una guerra, una crisis o un desastre natural corre un mayor riesgo de explotación y abuso. También los niños que migran solos son muy vulnerables y pueden verse forzados a realizar trabajos peligrosos en condiciones de explotación. En concreto, las niñas y las adolescentes corren un riesgo particularmente alto de ser víctimas de redes de trata con fines de explotación sexual o para el trabajo doméstico. La infancia con discapacidad es más vulnerable a sufrir violencia, abandono y explotación. La peligrosidad y las condiciones de explotación ligadas al trabajo infantil dañan el bienestar y la salud de niñas y niños, llegando a poner en riesgo su vida y oportunidades futuras. Pueden pasar largas jornadas en fábricas respirando aires tóxicos o manejando maquinaria pesada, o estar largas jornadas a pleno sol recolectando algodón. También hay explotación minera infantil. Todas estas situaciones les alejan además de ir a la escuela. El daño afecta también a su salud mental, porque muchos de estos niños y niñas, a veces, son apartados de sus familias y acaban en entornos donde son frecuentes los abusos o la violencia, sin ningún tipo de asistencia y protección social. ¿Cuándo empezó el trabajo infantil? El trabajo infantil hace referencia a todo aquel trabajo que es perjudicial para la salud, la vida y el bienestar de la infancia y que les impide ejercer otros derechos, como es el derecho a la educación. Históricamente, a lo largo de distintas sociedades y contextos, se han dado situaciones de trabajo infantil. La Convención sobre los Derechos del Niño, CDN, supone un hito fundamental en su erradicación, en concreto a través de su artículo 32. El derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. En el año 2000, sus dos protocolos facultativos reforzaron los esfuerzos de la CDN para responder a las peores formas de explotación como son la explotación sexual o la participación de niños en conflictos armados. Esta es la historia de Ibrahim. Quería mudarse a Europa con la esperanza de una vida mejor. Para ello, recurrió a unos contrabandistas para huir de Sierra Leona cuando solo tenía 16 años. ¿Qué causa la explotación infantil? Además de la pobreza en todas sus múltiples dimensiones, incluidas las carencias en el acceso a la salud, la educación, la vivienda o de ingresos de familias que viven en entornos muy vulnerables y estados muy frágiles. El que no haya trabajo en condiciones decentes para las personas adultas o la inseguridad alimentaria de los hogares son agravantes que concurren para forzar situaciones de trabajo infantil. Además, desafíos y crisis actuales como la climática, la COVID-19 o las guerras hacen más proclives el trabajo infantil y la explotación. Los países donde las cifras de trabajo infantil y la explotación infantil son más altos están en África subsahariana. Sin embargo, fenómenos como la trata, de la que la infancia es también víctima, no conocen frontera y pueden darse también en España. ¿Qué tipos de explotación infantil existen? Detrás del trabajo infantil hay situaciones peligrosas y también abusivas que ponen en riesgo la vida y la salud de niños y niñas. A su vez, se produce a edades muy tempranas, la mitad tiene apenas entre 5 y 11 años, e impide a niños y niñas ejercer otros derechos y tener una infancia de bienestar. Por ejemplo, el trabajo infantil les aparta de la escuela o de poder acudir a un servicio de salud. La explotación puede tener múltiples caras y adoptar formas muy extremas. Son las llamadas peores formas de explotación. Las niñas y niños reclutados por grupos armados en las guerras. Las víctimas de trata y explotación o aquellas que son obligadas a mendigar. ¿Cómo prevenir la explotación infantil? La estrategia de respuesta frente a la explotación y al trabajo infantil necesita de un enfoque de prevención, es decir, evitar que la infancia se vea forzada a llegar a estas situaciones. Pero también de identificación, atención y respuesta a los casos para proteger a las niñas y niños que son víctimas del trabajo infantil. Las políticas de protección social basadas en derechos para responder a las vulnerabilidades que obligan a trabajar a los niños se han mostrado muy exitosas. Desde ayudas directas a las familias a contar con más medidas y trabajadores sociales. El registro de nacimiento para evitar que niños y niñas queden invisibilizados y sin prueba de identidad ha resultado también un mecanismo de prevención y protección fundamental. La escolarización y la vuelta a la escuela de los más vulnerables, ya que la educación es un eje fundamental de la estrategia preventiva contra el trabajo infantil.
Es perceptible la vinculación entre el trabajo y la explotación infantil y el abandono escolar. Asimismo, hay que abordar el trabajo y la explotación infantil desde los marcos legales, las leyes y las políticas de protección a la infancia. ¿Cómo afecta la explotación infantil a la sociedad? La infancia en cualquier país y lugar debe estar protegida frente a la explotación, la violencia y el abuso. Los estados que son parte de la Convención sobre los Derechos del Niño tienen la obligación de proteger a los niños y niñas contra la explotación y contra cualquier trabajo que sea perjudicial y nocivo para su salud e impida su educación y bienestar. La Convención les obliga a fijar edades mínimas y disponer condiciones garantistas de protección y sancionar cualquier violación a su articulado. Artículo 32. CDN. A su vez, a coordinar y articular medidas para evitar cualquier forma de explotación y abusos sexuales. Artículo 34 y 35. CDN. El trabajo y la explotación infantil, además de ser una violación de los derechos de la infancia, socavan los cimientos y valores sobre los que se sustenta una sociedad. La protección de la infancia es, por tanto, una cuestión de derechos humanos y es un paso clave para romper el círculo de pobreza y de desventajas que se prolonga entre generaciones y sociedades. Se considera trabajo infantil a toda actividad económica y o estrategia de supervivencia, remunerada o no, realizada por niñas y niños, por debajo de la edad mínima de admisión al empleo o trabajo, 16 años. El trabajo infantil está prohibido en la Argentina, Ley 26.390, año 2008, y constituye un delito penal, Ley 26.847, art. 148 bis. Año 2013, penado con hasta 4 años de cárcel, multas de hasta el 2000% del salario mínimo vital y móvil por cada niño o niña que trabaje, y la incorporación del empleador infractor al registro público de empleadores con sanciones laborales, en aquellos casos en que se cuenta con una condena penal firme. Trata de niños, niñas y adolescentes con fines de explotación laboral. Los niños, niñas y adolescentes, NNA, son una de las poblaciones más vulnerables a ser víctimas de explotación, sea ella sexual o laboral. El NTIS aborda la trata de personas con fines de explotación laboral articulando distintas acciones dirigidas a la concientización y prevención, la persecución y la asistencia a las víctimas, en articulación con los distintos organismos gubernamentales y de la sociedad civil con incumbencia en la materia. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.